Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Santiago, el tema que cuando te invitamos queríamos charlar con vos es esta sociedad argentina que parece moverse alrededor de las reacciones violentas, de la ira, donde parece que ningún conflicto se puede mediar a través de la palabra, la confrontación de ideas. Todo hoy se resuelve por la descalificación o la violencia. ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo diría que la Argentina es un país en el cual el Estado está ausente. La función primordial del Estado en relación a un conflicto como el que planteás es precisamente mostrar que la palabra puede tramitar los conflictos, es decir, infundirle a lo que pasa valor de materia de discusión y no de reacción. La ausencia del Estado se traduce en esta errancia de una población que va de acá para allá, ejerciendo la violencia o los efectos de la violencia, sin encontrar eco, hoy hablabas vos de la ausencia de oídos, sin encontrar eco en la ley. La ley no opera. Un país que está fuera de la ley no solo es un país que comete delitos, es un país que comete el delito primordial de organizarse en torno a la fuerza y no en torno a la legislación. Entonces, el dilema cultural primordial de la Argentina contemporánea es para mí que implica el que no hay lugar para la ciudadanía. ¿Por qué no hay lugar para la ciudadanía? Porque no hay lugar para la ley. La ley constituye a la ciudadanía en un interlocutor y en un hombre de derecho y de deber, en una comunidad de derecho y de deber. Me parece a mí que es muy importante entender que la transición inconclusa a la democracia en la Argentina ha connotado la irrupción de una nueva forma de desaparecidos, que son los ciudadanos. El ciudadano no tiene existencia entre nosotros, por eso hay un hombre que grita, que ejerce la violencia, que la padece. O sea, ¿es impotencia? Yo creo que diría que es ineptitud. Ajá. Es ineptitud. Estamos frente a me siento impotente y grito, no sé qué Te hacer. referís a la población. ¿No? Claro, la población. Bueno, sí, lo que la población traduce a través de sus formas de reacción es precisamente su intrascendencia. Claro. Su intrascendencia. Es como si fuera un repertorio de espectros que están tratando de ganar cuerpo, un cuerpo que solo la ley les puede brindar. Pero como la ley no opera, entonces tenemos que pensar que la política ha hecho de las instituciones un pretexto para el desarrollo de sus intereses. Ahora, qué curioso, yo estaba escuchando y recuerdo algunas entrevistas que te hice allá por el 83, 84, y decíamos que se le perdonaban algunas deficiencias que habían en los primeros tramos de la democracia porque éramos jóvenes, una democracia que recién salía de la dictadura, y sin embargo han pasado 30 años y en algunos aspectos hemos retrocedido, por ejemplo en el tema de los partidos políticos. Claro que sí. La nuestra es una democracia en involución, no en evolución. Es una democracia en involución porque hemos perdido la posibilidad de encontrar en las investiduras, por ejemplo, una representación acabada del valor de la ley. ¿Qué es lo que ha demostrado Vudú? Vudú ha demostrado que es perfectamente compatible el ejercicio del delito con el de las más altas magistraturas. Esta conjunción entre las más altas investiduras y el ejercicio del delito prueba que la política, entendida como práctica de la ley, ha quedado superada por la involución. En consecuencia, estamos en un país decadente. La decadencia de la Argentina se muestra en el hecho de que el tránsito hacia la consolidación de las instituciones ha sido sustituida por la fagocitación del Estado por un partido político que ejerce el poder en este momento. Pero la crisis es cultural. O sea que el político que hoy sepa escuchar y devolver en relación a ese pedido del ciudadano es el que acierta. Claro. Se puede llevar adelante esa solución, ¿no? El tema es cómo se establecen las prioridades, compatibilizando la necesidad de ganar elecciones con la posibilidad de ser éticamente verosímil. Claro. Éticamente verosímil. Sí. Este es el problema fundamental que enfrentan los políticos, pero en verdad la carrera por el poder suele desfigurar y pervertir el significado de la ética. La ética está puesta al servicio del poder, desde el Ejecutivo y muchas veces desde la oposición también. Entonces, la gran pregunta con la que yo creo que nos enfrentamos los argentinos es si tenemos porvenir o más pasado. Santiago, es una pregunta inquietante esa. Vos solés decir que la Argentina no resuelve la agenda de sus conflictos. Yo creo que como que siempre tomamos por atajos,
pero nunca enfrentamos el conflicto. No alcanzamos a discernir con claridad qué es prioritario y la coyuntura devora absolutamente la posibilidad de discernir a mediano y largo plazo. El hombre primitivo, decía Ortega, es el hombre que está atrapado en el instante, en las necesidades del instante. Cuando una nación queda atrapada en la coyuntura, ha desaparecido como Estado. Claro. Entonces, es lo que nos pasa, eso es lo que tenemos. En consecuencia, ¿qué tenemos que ganar? Tiempo. ¿Qué significa ganar tiempo? Es abrirle perspectivas al porvenir. Pero el porvenir no es lo que tenemos por delante. El porvenir es el repertorio de ideales sanadores que puedan incidir en el presente para convertirlo en un espacio de transformación y no de repetición. La monotonía de la Argentina es escandalosa. Ahora, fíjate que hay alguien que sí avanza, el que delinque. Sí. Ese avanza, hace inteligencia, él encontró la fórmula. Es que ese grupo, sí, ¿no? Sí. A mí me parece que el remedio profundo para estas cosas exige un sinceramiento muy hondo. Necesitamos construir ciudadanía. Para construir ciudadanía necesitamos educación. Para construir educación necesitamos décadas. Décadas. Y hay que tener el coraje de admitirlo. Una pausa. Estamos con Gabriela Michetti. Gabriela, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Clara, ¿cómo te va? Bueno, estamos acá con Santiago Kovalov. Quería preguntarte cuál es el clima en este momento en el Senado y cuáles fueron, a tu juicio, de esta larga sesión, los puntos más sobresalientes desde el punto de vista político. Pero un gran saludo, Santiago, lo respeto, lo quiero mucho. Igualmente. Bueno, gracias. Mira, claro, la verdad es que en este momento estamos terminando el debate sobre el proyecto de deuda que el gobierno nos ha enviado para tratamiento. Luego tenemos el debate sobre la ley de abastecimiento. En el tema de deuda te diría, lo más importante es que hemos escuchado a casi toda la oposición decir que esta herramienta no sirve de ninguna manera para lo que el gobierno pretende que sirva esta herramienta, que es para salir de la situación crítica en la que estamos, digamos, consecuentemente por el proceder que el gobierno mismo ha tenido en la negociación del último tramo de la deuda, que son este famoso 7% que no llegó a cogerse el canje, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es que la herramienta que el gobierno pretende para salir de la situación es una herramienta que en realidad nos complica muchísimo más, porque parece ser como una especie de cruzada contra la parte más, diría, perversa que tiene el sistema financiero internacional, que son los fondos buitres, pero que de ninguna manera pueden enfrentarse no cumpliendo una sentencia. Digamos, no es la manera de enfrentar esa cara del capitalismo, del sistema financiero internacional. La manera es justamente lo que ahora hizo el gobierno en el último tiempo, cuando ya tenía la soga al cuello, que es haber logrado que una gran cantidad de países del mundo y organismos internacionales se manifestaron, el propio gobierno de Estados Unidos, se manifestaron en contra de lo que el juez Griesa falló, ¿no? Entonces, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Gabriela. Entonces lo que decimos es, no se puede pretender que cambiando el domicilio de pago, cambiando el fiduciario y haciendo esta trampa que el gobierno quiere hacer para evitar cumplir la sentencia, vamos a nosotros desde acá decirle al mundo cómo tiene que vivir y cómo tiene que hacer las cosas. O sea, esa teoría de inventarse enemigos permanentemente y de pretender desde este humilde país del mundo, digno, enorme para nosotros, pero que tiene su peso en el sistema internacional absolutamente acotado, la verdad es que es un disparate pretender decir que con esto le vamos a ganar a un sistema judicial que nosotros mismos además elegimos para manejar el tema de la deuda. Entonces, todo el proceso del último tramo de negociación de la deuda el gobierno la ha hecho mal, y lo que quiere ahora es que todos firmemos ese fracaso. Es mentira, además, que no existan otras herramientas para poder salir de la situación crítica, no correr riesgos, o correr por lo menos los riesgos menores posibles. Soluciones mágicas, por supuesto, no hay, a esta altura mucho menos, pero correr los menores riesgos posibles para salir de la situación
y el famoso tema de la cláusula Rufo, que tanto bate el parche del gobierno, tratar de justamente evitarlo con determinadas herramientas que existen. Por ejemplo, algunos de los especialistas nos han dicho, se puede hacer un depósito indisponible en el propio juzgado de Griesa para garantizar que vamos a pagar a partir del 1 de enero. Se puede hacer una ley del Congreso diciendo que el gobierno argentino va a garantizar el pago a partir del 1 de enero, que es cuando la cláusula Rufo ya deja de funcionar. Así que, bueno, hay multiplicidad de argumentos, Clara, sería muy largo darlos todos aquí, pero lo cierto es que lo más importante que nosotros tenemos que decirle a la gente es que es mentira, que no hay manera de salir de esta situación crítica de otro modo diferente al que el gobierno nos propone. Existen otros modos, son mucho mejores para las familias argentinas, porque en definitiva la economía termina justamente cuando está afectada, termina afectando la vida de los seres humanos, digamos, esto es así, no es una cosa abstracta. Y cuando uno no cumple sentencias en las propias jurisdicciones que uno mismo ha elegido, lo único que le va a pasar es que le va a ir peor en términos de acceso al crédito, acceso a la inversión, acceso a todo lo que la Argentina requiere para crecer, para agrandar su economía, para, digamos, poder utilizar todos los recursos que la Argentina tiene disponibles y que eso sirva para el bienestar de las familias argentinas. Gabriela, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Bueno, Gabriela Michetti desde el Senado ahora van a debatir una segunda ley. Lamentablemente debaten, pero terminan votando la mayoría y es el oficialismo. O sea que... Sí, bueno, aquí creo yo que vale la pena rescatar uno de los signos distintivos de lo que planteaba Aldo Rico. Una cosa es que los gobernadores están hipotecados en el poder central para poder sostener sus propias políticas provinciales. Y tenemos una oposición hipotecada en la inoperancia, porque no basta con tener razón. Los números no son todo en la vida, pero si uno no tiene suficiente quórum como para revertir una ley, entonces nos encontramos con una oposición que está poniendo de manifiesto, creo yo, algo que él señaló. ¿Vale la pena hacerse presente allí donde la propia voz no tiene peso? No. ¿Vale la pena? Es una pregunta que me parece legítima. Yo estoy absolutamente convencido de que la vida parlamentaria es la expresión más alta de una democracia operativa, pero de una democracia operativa. Acá, cuando las mayorías están fatalmente inscriptas en el campo de la victoria crónica, lo que la oposición se tiene que preguntar es cuál es el mejor procedimiento para ser significativa ante la sociedad. ¿Qué es lo que le está faltando, no? Porque da la sensación que hay una especie de voluntarismo, pero con eso no alcanza. No alcanza. Es decir, que acá tenemos entonces algo muy importante que creo yo que vale la pena pensar. Y toco lo que venías planteando. La transición a la vida democrática en la Argentina desde el 83 a esta parte ha quedado trunca porque no hemos logrado reconstruir no solo el sistema de partidos, sino darle peso a los valores de la convivencia que solo la ley puede garantizar. Ha fracasado el imperio de la ley y en esa medida misma tenemos esta deuda que yo señalaba, para mí muy importante, que es saber si podemos volver a darle lugar a la ciudadanía en lugar de la población. Tenemos población, no tenemos ciudadanía y por lo tanto la política tiene una deuda fundamental con la democracia, que es volver a entender qué es prioritario y qué es secundario. Y ahora, yo creo que esto va a cambiar, pero en un proceso, porque realmente las raíces culturales, bueno, porque no es también una cosa que... ese ciudadano se tiene que involucrar y meterse, no solo gritar, ¿no? Sino meterse, yo creo que hay, involucrarse, trabajarlo. Estoy de acuerdo, generar dirigencias representativas, pero me parece que esto está ocurriendo. Lo que más me preocupa, sinceramente, es que hay un afán de participación popular muy avanzado en la Argentina, aún en el oficialismo muy avanzado. Pero lo que no logramos es encontrar los cauces partidarios que permitan que ese anhelo de transformación se vuelva representativo de las prioridades de la República. Resulta tragicómico escuchar a un liderazgo partidario afirmar nosotros podemos. Nosotros podemos. No se trata de si se puede o no se puede, se trata de entender si el sistema puede.
Claro. Lo que debería estar de manera prioritaria en el lenguaje de la oposición es la convicción de que hay una alternativa que no está representada por un partido, sino por una convicción generalizada en los partidos. Ahora, yo lo que creo que... ¿Vos creés en los liderazgos? Porque esto necesita un liderazgo. Sí creo en los liderazgos. ¿Cómo no voy a porque creer en los liderazgos? yo coincido. Pero sostenido con equipos ahora, Pero fundamentalmente los grandes liderazgos son fuertemente dialógicos. Un rasgo distintivo del liderazgo democrático republicano es que puede ejercer su hegemonía desde la convocatoria al intercambio. La soledad en que desde hace 11 años gobierna el oficialismo no solo pone en riesgo la subsistencia del sistema completo, sino la del propio oficialismo. El oficialismo llegará al 15 extenuado en términos de representación, porque habrá subvertido por el modo de ejercer el poder la significación institucional que debería tener. Santiago, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer estar, Gracias. que estés con nosotros. ¿Nos despedimos? Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana.